Pues muchas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por la invitación a Núcleo Radiológico. Yo soy el doctor Germán Zorrilla, yo soy médico especialista en rehabilitación física y en esta ocasión me invitaron a participar en una plática para platicar algo más de rehabilitación, ¿no? Bien, entonces escogí este tema que es algo de alteraciones posturales subdiagnosticadas y sus alteraciones a largo plazo. Y el objetivo de este tema es que hablando de posturas, regularmente es algo que siempre estamos viendo, ¿no? Siempre vemos a alguien caminar, siempre estamos coincidiendo, siempre vemos a nuestros pacientes y de tantos verlos a veces ya se nos pasan detalles más finos que justamente la rehabilitación es lo que buscamos. Entonces, en esos detalles finos es donde no nomás vamos a tratar de solucionar el problema que está siendo agudo o el problema que viene el paciente, sino tratar de ver todo el fondo y de dónde está viniendo este problema, ¿no? En algunos casos como escoliosis o alteraciones en las rodillas. Entonces, ahorita vamos a platicar de esto brevemente. Entonces, primeramente, pues lo que quiero que veamos es las posturas. Unas posturas normales ya las conocemos y hay que ser como muy observadores en esto. Siempre ya sabemos que tenemos que ver hombros bien alineados, cabeza bien centrada, rodillas a un buen nivel, pacientes que caminen dando un buen choque de talón, con buena postura, con manos paralelas a los muslos. Y en la sedestación, aunque esta no es una mejor postura para estar sentado, pero sí siempre rectos, ¿no? En estas posturas inclusive no las recomiendo que estemos tanto tiempo sin respaldo, porque se fatiga mucho la zona lumbar y dorsal, pero de todos modos, desde que vemos a un paciente cuando llega a nuestro consultorio, ya podemos estar viendo si el paciente tiene una buena postura o no. Entonces, estas son básicamente para que entendamos, este, para que entendamos, no le puedo, no es para cambiar aquí, para que entendamos y que tendremos en consideración unas proyecciones normales de rayos X también, para nomás empaparnos ahorita antes de empezar, con una lordosis cervical adecuada, al ver una proyección amplia, pues que veamos la columna con una buena postura, las crestas ilíacas a nivel, con curvaturas muy suaves aquí de columna lumbar y columna dorsal, y obviamente al ver las radiografías lumbares con una buena lordosis, los sacros muchas veces están un poco más horizontalizados, entonces eso hay que cuidarlo porque a veces sacros horizontalizados nos pueden estar causando más alteraciones en la lordosis, ¿no? Y bueno, al ver imágenes también de cadera, las axiales y la anteroposterior, pues siempre cuidar que tengamos unos rebordes pues muy cuidados, sin ningún desgaste. Entonces esto nos habla de buenas proyecciones, ¿no? Espacios conservados en la rodilla, una rótula bien centralizada, y una buena posición de la rodilla entre tibia y fémur, pues siempre nos habla de que el paciente está sano. Ahora, cuando tenemos este tipo de alteraciones, las dividimos entre alteraciones congénitas y alteraciones adquiridas. Las adquiridas son muy fáciles de ver, no nos vamos a meter tanto en eso, no va a ser el tema. Y las adquiridas son las que ya conocemos, de malas posturas al estar sentado, de malas posturas al lavar, de malas posturas desde los niños, desde los pediátricos al cargar sus mochilas, al estar mucho tiempo en el teléfono, en los juegos de video, pues obviamente van a tener estos cambios de postura y si de una vez los vamos corrigiendo, pues bueno. Pero el tema el tema que nos involucra es más ver posturas alteradas, ¿no? O posturas que son congénitas. En este caso, ya nomás para concluir los temas, pues podemos ver una buena postura en plano lateral y en plano anterior, de que tenemos lo que les decía, ¿no? Buenas proporciones y rodillas simétricas, caderas y hombros simétricos, y cuidar cuando tenemos anteproyecciones, cuando tenemos hiperlordosis o hipercifosis lumbares. Entonces, eso tenemos que irlo cuidando, ¿no? Vean cómo hasta las posturas de la mano van cambiando dependiendo de cada postura. Entonces, todo esto lo tenemos que ir viendo y aprendiendo con nuestros pacientes. Ahora, unas posturas anormales brincan inmediatamente, nos deberían de brincar desde que un paciente llega a la consulta. Aquí ya hombros alterados, la cabeza desviada, rodillas, una flexionada y la otra no, choques de talón medio complicados o no, o pie sobre plano. Entonces, esas alteraciones ya nos tienen que llamar la atención desde que le estamos diciendo al paciente buenos días, ¿no? Entonces,
En cuanto a las alteraciones congénitas, pues hay acortamientos, hay los varos y valgos y las escoliosis, que esos son los tres temas que quisiera hablar con ustedes ahora, muy brevemente, como les digo, y no tan profundo. Pero entonces, estos tres me parecen que son muy comúnmente que se presentan en el consultorio, que por ejemplo llegan pacientes con lumbalgias bien crónicas, y nos damos cuenta que no nomás es el problema de lumbalgia o que traigan una protusión ahí pequeña, sino más bien es que nos dan escoliosis o tienen un acortamiento, y esos problemas son los que tenemos que diagnosticar para darles el tratamiento indicado. Ahora, en cuanto a los tipos de acortamiento, ahorita que vamos a empezar a hablar de las dismetrías, pues hay unos que ya son, que son adquiridos y otros que son congénitos. De los adquiridos, pues es más fácil diagnosticarlos, pacientes que han tenido fracturas, fracturas, fracturas en alguna ocasión en fémur o en tibia, regularmente quedan, sobre todo si son por cizallamiento, quedan acortamientos que muchas veces no se dan cuenta. Y obviamente estos acortamientos nos dan alteraciones de contracturas a múltiples niveles, desde isquiotibiales o lumbares, lumbalgias por supuesto, coxalgias y escoliosis. Sobre todo estos dos padecimientos, las coxalgias y las escoliosis, son datos que vamos a ver ya en pacientes con más edad, ¿no? En jóvenes, con estos recientes diagnósticos, muchas veces no se ve porque tienen cuerpos fuertes, musculatura muy elongada, pero cuando van pasando los años es cuando tenemos que hacer estos diagnósticos. Y bueno, hablando de las dismetrías, lo que tenemos que valorar es que tenemos que encontrar piernas pues rectas, con rodillas en buena postura, y regularmente lo que vamos a encontrar para que veamos en nuestros pacientes es que muchas veces de que se para el paciente y la postura que tiene es que tiene una rodilla en flexión y rotada hacia valgo. Algunas veces se van hacia varo, sobre todo ya en pacientes ya cuando son más adultos, pero rotada hacia valgo siempre es lo que empezamos a ver, ¿no? Traen problemas, muchas veces se presentan con dolores de rodilla crónicos que no mejoran, y es por estas posturas. Si los ponemos en una vista posterior, pues también los huecos popíteos tienen diferencia, y obviamente con las radiografías, pues también encontramos aquí ya las alteraciones en las crestas, con caderas un poco desgastadas, las rodillas ya se ven en valgo. Entonces, todo esto lo tenemos que empezar a ver desde un principio. Y obviamente cuando ya vemos pacientes que ya son crónicos, ya grandes, pues ya vemos estas alteraciones, ¿no? Este paciente seguramente esta pierna la tiene mucho más larga, tiene un acortamiento de la pierna izquierda, entonces por eso a la vuelta de los años se ha ido en varo, y se fijan, esta rodilla está en buena postura y la rodilla izquierda se da en varo. Y también hay los otros casos que se van en valgo. El valgo es mucho más común en mujeres que se presente. De por sí, las mujeres ya tienen unas rodillas que regularmente van un poco en valgo, entonces si hay un acortamiento, pues entonces es mucho más notorio, ¿no? Entonces, estas alteraciones, pues obviamente nos causan este, nos causan también, adelante, obviamente al momento de ya ver las radiografías, pues vemos estos desgastes, ¿no? Ya las patelas ya se ven completamente lateralizadas y elevadas, con algo de desgaste, obviamente dependiendo de la edad del paciente. Tenemos ya las pelvis que se ven basculadas, con desgaste también articular. Entonces, ya en esto nos da una idea que tenemos una dismetría. Clínicamente podemos hacer los diagnósticos muy sencillo con hacer este tipo de exploración en la misma camilla. Flexionamos la rodilla, por ejemplo, vemos la dismetría en las tibias. Al momento de traccionar los pies, al paciente ponerlo bien derechito, también podemos ver la diferencia entre los maleolos, y otras mediciones que son menos, que nos funcionan como para tomar una decisión de si vamos a hacer una radiografía o no. Pues bueno, pueden ser estas que se toman desde el espina ilíaca anterosuperior o desde el ombligo hasta el maleolo interno. Estas varían muchísimo dependiendo, por ejemplo, el panículo adiposo. También es muy importante que en estos pacientes muchas veces tienen atrofias musculares. Entonces, obviamente, si corremos nuestro metro aquí, pues entonces vamos a ver a lo mejor que tenemos una dismetría más importante. Entonces, esto nos sirve básicamente clínico, pero si ya tenemos este tipo de lesiones, pues entonces habría que pedir radiografías, ¿no? Entonces, y en estas radiografías simples, bueno, no simples pues, sino más bien eje mecánico de miembros pélvicos o escanometría ósea, que antes se hacían estas, ahora ya son mucho más puntuales. Podemos ver toda la longitud de los miembros pélvicos,
se hace una medición desde el aparato de radiografía de rayos X y ya podemos ver la diferencia entre las dos piernas. Hay que acordarnos que una diferencia mayor a 0.5 milímetros es importante ya pensar en una plantilla o en algo para corregir esta diferencia, ¿no? Vamos a primero ver estas 3 patologías y luego les voy a decir cómo los vamos a estar tratando. La siguiente patología que vemos mucho es el varo y valgo de rodillas. Aquí lo quiero hacer como muy exagerado, enseñando este tipo de imágenes que ya vemos con valgos severos de rodilla, perdón, con varos severos de rodillas y con valgo en esta primera imagen, donde ya son pacientes que seguramente están arriba de los 60 años, con lesiones importantes, pacientes que nunca se cuidaron, pacientes que inclusive hicieron mucho ejercicio y como no les dolía, como regularmente vamos compensando con la fuerza y todo, pues entonces regularmente no tienen ningún problema. Cuando hacemos este tipo de radiografías desde un paciente joven o una paciente que tiene aumento de peso, tiene debilidad y tienen este tipo de valgos, entonces, o valgos o varos, entonces nos fijamos un poco en el ángulo Q. No lo metí en radiografía, pero se puede medir por radiográfico o clínicamente, ¿no? Clínicamente lo hacemos con un goniómetro, y radiográficamente, pues ya lo vemos con ángulos. Los ángulos normales son de 12 para hombre y 15 para las mujeres. Como les decía, es mucho más importante el valgo en mujeres. ¿Y qué hacemos aquí? Tomamos una línea del espina ilíaca antero superior hasta la mitad del fémur y otra que corre por la mitad de la tibia, ¿no? Corremos estas líneas y aquí así tenemos de fácil los ángulos Q para ver las medidas. En pacientes que ya tienen ángulos Q muy importantes, pues ya empezamos a ver si ponemos plantillas, si ponemos virones, si ponemos si inclusive si son ángulos muy importantes, se tienen que hacer osteo, osteotomías para mejorar la calidad de esas piernas, ¿no? Y evitar que estén así. Entonces, las secuelas de tener este tipo de padecimientos son múltiples. Entonces, si de una vez en pacientes jóvenes como estas piernas que se ven jóvenes podemos hacer el diagnóstico, pues obviamente les vamos a evitar mucho daño o el daño que se va a producir, pues se va a producir ya hasta los 70, ¿no? Y no a los 50, que es muy común verlos. Entonces, por ejemplo, estos varos y valgos, pues, ¿qué nos generan? Primeramente, pues gonartrosis, ¿no? Primero, obviamente en jóvenes empezamos con condromalasias, con molestias, con que nos está tronando, luego empiezan ya las gonartrosis severas, pero podemos también tener muchos datos, por ejemplo, en estos varos de rodilla, pues podemos tener tendinitis de bicipital, de bíceps crural, perdón, tendinitis de bíceps crural con inflamaciones aquí sobre la inserción en el peroné. Podemos tener en los valgos, es muy común que presenten tendinitis pata de ganso con dolor en aductores y obviamente alteraciones en tobillo y con todo esto, pues bueno, mayor propensión a esguinces, esguinces de primero o segundo grado. A otras lesiones, pues son los meniscos, que también muchas veces en pacientes que tienen estos varos siguen corriendo, siguen jugando fútbol y es muy fácil, si de por sí es fácil que en este tipo de deportes presenten lesiones de menisco, pues en estas rodillas que están más inestables, débiles, pues estos movimientos de rotación son mucho más fácil que se presenten, ¿no? Entonces, las inestabilidades, las atrofias, son estos datos que encontramos en estos pacientes de valgo. Aquí tenemos un paciente que recientemente, estos pacientes que les voy a presentar son justamente esta semana, o sea, es un padecimiento muy común, o son padecimientos muy comunes que vimos en la clínica de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen se ve la dismetría, una imagen muy similar a la que traíamos, donde los maleolos se ven diferentes. No es si se fijan, no es una dismetría muy importante clínicamente, pero es porque ya tiene el varo de rodilla importante, entonces esto nos resta diferencia. Si le estiráramos la rodilla, veríamos que tiene una diferencia importante en las dos piernas. Aquí, ya al momento de verlo de pie, vemos cómo este miembro pélvico lo tiene mucho más en varo que el primero, aunque las dos tiene gonartrosis, pero lo tiene más en varo, justo porque corrigió por toda la vida. Miren, este tobillo está un poquito pronado. Y si le ponemos esta imagen del centro para verlo caminar, fíjense la alteración, si le puedes poner, fíjense la alteración tan importante. Ya este paciente bascula, no hace flexiones de rodilla, tiene dolores de espalda. Entonces ya tiene lesiones mucho más complicadas por no haberle diagnosticado
un acortamiento en un buen momento y haber evitado este tipo de lesiones, ¿no? Y bueno, el último tema son las escoliosis. Las escoliosis hay de dos tipos. Hay escoliosis que son causadas por una dismetría en miembros pélvicos y hay otras que obviamente son idiopáticas. Al momento de ver la longitud de las piernas, vemos que la longitud es simétrica. Entonces, lo que es una escoliosis que es completamente idiopática. Hay escoliosis de muchísimos grados, ahorita los vamos a ir viendo, pero normalmente nos encontramos en el consultorio este tipo de escoliosis. ¿Y qué nos generan? Pues primero, cambios también posturales importantes, como vemos en las imágenes de abajo, cambios posturales importantes donde hay aumento aumento de la lordosis lumbar, aumento de la cifosis, rectificaciones cervicales, y esto es también por mucho como el paciente se comporta, las actividades que hace, la obesidad, por ejemplo, en pacientes muy obesos, pues encontramos más lordosis que en pacientes a lo mejor muy débiles, entonces que encontramos más bien problemas dorsales. Entonces, cuando nos llegan, oye, pues me duele la espalda o me duele la zona lumbar, a veces nomás nos centramos en eso, tómate esto, haz este ejercicio, pero no buscamos el fondo de la cosa, ¿no? Entonces el fondo es encontrar por qué se está produciendo esa escoliosis. Si es una escoliosis ya congénita, que no le vemos ningún otro problema, bueno, pues entonces ya te hacemos algún tratamiento. Pero si encontramos que es un paciente joven que está jugando fútbol y que entrena 3, 4 veces por semana y está con lumbalgias a los 10, 12 años, pues algún problema debería tener agregado, ¿no? Entonces, siempre es importante esto. Y bueno, ¿y qué nos generan? Pues muchas lumbalgias, las escoliosis nos generan lumbalgias, nos generan todo esto. Y algo bien importante que también nunca nos fijamos es que las lumbalgias casi siempre nos van a generar problemas cervicales. Casi siempre va a estar rectificada la columna cervical. Entonces también llegan pacientes con cervicalgias crónicas que no tienen ningún problema, no tienen ninguna alteraciones neurológicas, no estamos pensando en nada radicular, no se quitan, no se quitan, el paciente está bien inquieto y al momento de empezar a explorar con una palpación sencilla de la columna, nos podemos dar cuenta que tienen estas escoliosis, ¿no? Los tipos de escoliosis, algo más para que lo tengamos en mente. Hay escoliosis toracolumbares, son combinadas. Hay escoliosis que son más dorsales, más lumbares y obviamente mixtas, ¿no? Estos ya son más complicados. Aquí no hablamos de la rotoscoliosis, que eso también nos complica un poco más el tratamiento. Y bueno, estas también hay que cuidarlas mucho porque una escoliosis en un paciente joven, pues a lo mejor no nos está dando problema, pero cuando llegue a los 50, si no se ha tratado, seguramente nos va a dar problemas radiculares. Entonces, por todo esto es que hay que cuidar a nuestros pacientes. Como les decía, normalmente llegan pacientes con dolores dorsales, lumbares, inclusive torácicos o pectorales, y al momento de verlos o quitar la camisa, pues ya vemos que tienen este tipo de escoliosis. A lo mejor estas están muy exageradas, pero sí tenemos que estar viéndolos. Se fijan, son chicas jóvenes que al momento nomás de palparlos encontramos este tipo de problemas. Al momento de hacer este tipo de exploraciones, vemos que las escápulas están mucho más elevadas de un lado del otro. Esta es una maniobra muy, muy sencilla de hacer en el consultorio. Y al momento de ver radiografías, pues vemos ya, inclusive a estas edades, ya problemas de fusión vertebral a nivel dorsal, ¿no? Ahora, ¿me pasa al siguiente, por favor? Estos pacientes también son de esta semana, estos tres que les voy a presentar, estos tres casos, para que vean también lo común, ¿no? Este paciente también nos llega con que, no, pues es que yo siempre he tenido problemas de espalda y me molesta un poco, pero siempre he sido funcional y yo cargaba muchas cosas y no me dolía. Y los pacientes ni siquiera se perciben que tienen una alteración en la postura. Entonces, nomás al verlo, fíjense cómo tenemos elevación del hombro derecho, depresión del izquierdo, se ve la región escapular mucho más elevada. Y al momento de pedir una radiografía, pues miren, ya tenemos una escoliosis muy marcada, con alteraciones completamente ya de artrosis de las vértebras. Y pues este paciente solamente ya hay que tratarlo con puro medio físico y cuidarlo de que no le va a dar un problema radicular cervical, ¿no? Entonces, él, en este caso, todavía no tiene ningún dato, se le hizo electromiografía y pues no tiene ningún problema, ¿no? Y en pacientes jóvenes, este paciente es de 16 años, musculoso, hace actividad física, pero
que también es muy común, que les quiero comentar, en pacientes que recién empiezan a tener como más desarrollo y que crecen entre los 15 y 17 años, que de repente se dan estirones muy grandes, pueden llegar a presentar estas escoliosis que son completamente congénitas. Este paciente, por ejemplo, no tiene alteración a nivel de dismetrías, pero se le ha presentado esta escoliosis que ha incrementado severamente en 5 semanas. Él apenas le vamos a pedir la radiografía, le pedimos la radiografía, pero fíjense, de frente es un paciente que pues puede andar en la alberca con sus papás y jugando y no se da cuenta, pero de repente al nomás explorarlo ya tenemos curvaturas importantes con elevación de la escápula a este lado. Entonces estos pacientes hay que cuidarlos mucho porque si no, se les pueden ir las escoliosis de forma importante. En este otro también, fíjense, en la imagen lo vemos con ropa, es un paciente que hace ejercicio, que se lastimó un poco la espalda porque quería empezar a hacer fisicoculturismo, se lastimó, viene con nosotros porque no se le quita, y nomás al verlo, pues no se ve tanta alteración. Le quitamos la camisa, está como el otro, pero fíjense cómo desde la columna cervical está lateralizado, o sea, tiene un hombro más abajo, la cara está hacia la izquierda. Entonces, estas alteraciones sí hay que estarlas viendo y revisando, que es, como les digo, el objetivo de esta plática. Entonces, ¿qué proyecciones radiográficas vamos a tener? O qué sugerimos? Entonces, pues siempre, dependiendo de traiga el dolor, pero vamos a encontrar escoliosis que son a veces muy marcadas, a veces no tanto. Luego vamos a encontrar estas rectificaciones cervicales, donde ya en pacientes jóvenes, de todos modos, hay osteopitosis, hay disminución de los espacios. Entonces, hay que cuidar esto. Y una medida que tenemos que tener muy en cuenta, que también quiero que nos quedemos con esto, es el ángulo de Cobb. Este ángulo de Cobb sobre todo es para estos pacientes jóvenes que recién les diagnosticamos y que apenas todavía están consolidando los huesos. Entonces aquí deberemos de cuidar estos ángulos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues de la vértebra que está un poquito más horizontalizada, tomamos una línea, hacemos otra, lo mismo de la última que está en mejor posición, hacemos otra y medimos este ángulo de Cobb. Los ángulos de Cobb entre 10 y 20 grados, no les hacemos nada. Un grado de 20 a 40 que es moderado, ahí ya tenemos que empezar a pensar en buenos ejercicios, en cuidar a este paciente, darle indicaciones de qué actividades hacer y qué no, y quizá empezar a poner algún corset. Esto siempre con indicación de neurocirugía. Y ya pacientes que tienen severas de 40, 50 en adelante, muchas veces se tienen que hacer reparaciones quirúrgicas como estas para hacer una alineación porque empiezan a tener problemas hasta pulmonares, para respirar, ya no se pueden desarrollar completamente, empiezan a tener como, aparte de la escoliosis, empiezan a hacer flexión de tronco. Obviamente son pacientes jóvenes que pues estaban jugando, estaban haciendo actividades hace apenas un año, año y medio, y de repente ya no las pueden hacer, tienen dolores lumbares, y pues entonces estos hay que tratarlos pronto, porque si no los alineamos jóvenes, también tenemos problemas o consecuencias importantes, sobre todo de radiculopatía y todo. Obviamente son cirugías cruentas, son cirugías complicadas, pero hay que hacerlas. Y bueno, platicando un poco de la prevención o de lo que tenemos que hacer, voy a irles platicando de cada una, también muy brevemente. Y lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, diagnosticarlos. Si lo podemos manejar nosotros, hacerlo. Y si no, mandarlo a ortopedia o a un centro de rehabilitación donde le podamos dar este seguimiento. ¿Qué hacemos? En las dismetrías, pues obviamente corregir, ¿no? Ya que hacemos un eje mecánico de miembros pélvicos que encontramos que tiene una diferencia, entonces vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a poner únicamente plantillas corridas, si vamos a poner virones para corregir también los pronos y supinos del pie y que con esto nos corrija las rodillas, o si ya el problema es muy importante, por ejemplo, en pacientes que han tenido fracturas de fémur, fracturas de tibia severas, y que el acortamiento es severo de 2 a 3 centímetros, pues ya no es viable poner plantillas, sino más bien se ponen elevaciones en los zapatos, ¿no? Para que puedan estar caminando mucho mejor. Ahora, en los pacientes que tienen este tipo de lesiones o de escoliosis, por ejemplo, que ya es una consecuencia de estos acortamientos, pues siempre es importante, y es lo que nosotros hacemos ya en nuestra clínica de rehabilitación, pues es mantener fuerza en todos los músculos de espalda,
sobre todo con estos ejercicios de planchas. Es bien importante que con estos pacientes que tienen escoliosis, que tienen dismetrías, que tienen lumbalgias a causa de alguno de estos padecimientos, los mantengamos muy fuertes. Tanto los músculos extensores de la rodilla para mantener una buena fuerza en todo el aparato extensor. Es importante mantener músculos fuertes del core y sobre todo esto lo hacemos con estas actividades, ¿no? Obviamente aquí les pongo una rodillera porque es lo primero que hacen todos los pacientes. Tienen un valgo, un varo, una alteración por la dimetría que no se han fijado y tienen estos problemas de rodilla, lo primero que hacen es ponerse rodilleras, lo cual como rehabilitadores no estamos negados a usarlos en algunos casos y en algunos casos específicos, pero no para todo tenemos que poner rodilleras. Las rodilleras, hay que saber, hacen las veces de los músculos y por lo tanto nos van a debilitar los músculos del cuádriceps o isquiotibiales, entonces por lo tanto hay que evitar usarlas a máximo, ¿no? Y algo bien importante aparte del fortalecimiento son los estiramientos. Los estiramientos es algo que nosotros también utilizamos muchísimo en rehabilitación. Es algo que se utiliza poco y es algo que no estamos acostumbrados a hacer en nuestras actividades y rutinas. Entonces, en este tipo de pacientes, por supuesto que es más importante hacerlo. Y estiramientos sencillos de columnas dorsal y lumbar, estiramientos de tríceps sural, estiramiento de cuádriceps. Entonces, todas estas modalidades de estiramiento son muy importantes para mantener a estos pacientes que tienen alteraciones posturales en la mejor calidad posible. Digamos que, por ejemplo, no amerita una plantilla o no amerita algún otro tratamiento quirúrgico, pero si ya tenemos la escoliosis, tenemos la dismetría, tenemos un valgo, pues entonces tenemos que buscar los ejercicios específicos para que este paciente pueda estar en la mejor calidad por el mayor tiempo posible, que probablemente sí vaya a tener en algún momento una radiculopatía, una lesión meniscal o tal, pues sí lo va a poder presentar, pero mientras más nos cuidemos y lo llevemos más lejos, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, y por último, la hidroterapia. La hidroterapia en este tipo de pacientes es primordial, es muy efectiva, es efectiva por muchos sentidos. Primero, el agua caliente, el agua en los tanques terapéuticos en clínicas de rehabilitación regularmente se mantiene a 30 grados, entonces eso nos funciona como un medio físico, ¿no? De entrada, eso ya nos va ayudando. Segundo, no le estamos cargando peso ni a una columna, ni una rodilla, ni un tobillo, entonces eso nos ayuda también bastante. Y la resistencia del agua nos funciona muy bien para recuperar a estos pacientes. Y un paciente que va a hidroterapia, le funciona muy bien porque trabajamos todo podemos trabajar al mismo tiempo, miembros pélvicos, miembros torácicos, estiramientos, fortalecimiento del core, actividades de equilibrio cuando tenemos pacientes, por ejemplo, posoperados. Entonces, la hidroterapia es obviamente un buen método, aparte de los estiramientos y la fuerza que tenemos que hacer en gimnasio. Entonces, pues básicamente, para concluir, que quede bien claro que estas alteraciones posturales es algo que nos vamos a encontrar en todos los pacientes. Yo recomiendo que en todos lados estemos viendo la postura, la marcha. A mí me encanta este tema. Entonces, es bien importante estar viendo a todas las personas que estemos en la calle, en un centro comercial, en un rato que estemos descansando, para ir viendo qué alteraciones tiene y cómo lo podríamos ir corrigiendo en dado caso de que este paciente llegara a nuestro consultorio, ¿no? Entonces, fijarnos bien, no nomás en una lumbalgia, no nomás en una cervicalgia, sino hacer una exploración completa donde los veamos de pies a cabeza para ver si en alguno de estas articulaciones es donde estamos teniendo algún cambio estructural que podamos mejorar. Obviamente, las posturas adquiridas, pues hay que darles el consejo, pero sobre todo este tipo de posturas que poco se diagnostican, pues sí darles un buen seguimiento. Y cuando los encontremos, bueno, pues acudir a un centro de rehabilitación para poderles dar el seguimiento. Y pues bueno, por el momento es todo. Nosotros estamos a sus órdenes en Readapt, aquí en la ciudad de Tijuana, en la calle Río Suchiate. Y bueno, espero que haya sido de utilidad y si tenemos por ahí alguna preguntita, pues con todo gusto. Doctora, también, si tienes algo. Nada. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les agradezco su tiempo y hasta pronto.